Muy buenas tardes a todas y todos. En el marco de la celebración del Huiñol Tripantu, les saludamos con mucho cariño y le damos una cordial bienvenida al ciclo de conversatorios de Huiñol Tripantu 2021, actividad organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de la Araucanía, a través de su programa Centros de Creación, en conjunto con la Mesa Regional de Educación Artística y con la colaboración de la Escuela Artística Armando Dufey. El día de hoy nos encontramos en el conversatorio El Renuevo, en compañía de José Quidel. En este Nutram virtual queremos encontrarnos a través de esta conversación y compartir elementos importantes de lo que significa el Huiñol Tripantu para el pueblo mapuche y compartirlo con todas y todas quienes nos están sintonizando hoy día. Les recordamos también a nuestra audiencia que nos pueden ir enviando comentarios, saludos, reflexiones o preguntas a través del chat. Agradecemos muchísimo a José Quidel, que está aquí con nosotros, por acompañarnos hoy día. José, muy bienvenido. Gracias, Viviana. Muy buenas tardes. Mari también. José, quisiera compartir con la audiencia una pequeña reseña tuya. José Quidel Lincoleo es un destacado profesor y académico, profesor de educación básica con mención en ciencias sociales, es diplomado en lingüística mapuche, magíster en antropología social, doctor en antropología social y lonco del LOF Mapuche y Tinendo, de la comunidad Mateo Antón de Padre Las Casas. Ahora sí, sin más preámbulos, José, seas bienvenido y el escenario es tuyo para que nos puedas compartir lo que traes. Gracias, Viviana. Muy buenas tardes. Mari con Pulamien, Pupeñi, Alquetulelu, Atquintulelu, Fachante, de Fachi Chawun virtual. Que me acuita Peumangen com, Eiman Taman Cameo, Taman Pura Imameo, Puferen Meo, que me acuita Fachi Uñol Chipanto, Fachi Ante, Chawuletu Iman Tatrika, Chigenta. Ayun kecita pemangenta payaman tapachante ka tapachi kuyen. Ei venachi amoita in macam kaun fachante filche sungu chicken kimeluai kame chicken uneza main tiene que sungu. Bueno, yo les deseo a cada uno con su familia, ¿cierto? Con sus seres más queridos, que ojalá esta fecha que estamos celebrando, este acontecimiento cósmico y también que tiene una directa relación con nuestro espacio, efectivamente traiga alegría, renovación, traiga también mucho bienestar también en cada uno de ustedes que están hoy día con nosotros en este Mapu, en este territorio, en este espacio. La idea es compartir hoy día algunas ideas, conversar, y traigo algunas, quizás, en los cham que muchos conocen, pero también quizás alguna reflexión que podamos compartir hoy en día. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Se ve bien, José, sí. Viviana, ya. Entonces vamos a comenzar. Este acontecimiento que hoy día vamos a comentar, que estamos hoy día celebrando este acontecimiento, recibe varios nombres, ha recibido varios nombres, por cierto. Y el primero de ellos, que por mucho tiempo estuvo presente, obviamente, es el nombre de San Juan, que no lo puse efectivamente ahí en el texto, pero sí se ha ido reconstruyendo, recuperando mucho los nombres antiguos. Disculpe, que este acontecimiento ha tenido. El Huachipantu fue como uno de los primeros nombres que apareció con mayor fuerza, que es una como traducción literal de Año Nuevo, ¿no? De Huachipantu. Después también tenemos otros nombres como Huiñol Chipantu, al regreso del año, el Huiñón Antú, el regreso del sol, Huiñol Tuchantú, cuando el sol regresa, y Huachipan Antú, la nueva salida del sol. Bueno, todo tienen que ver, como ustedes pueden analizar,
tienen que ver con el sol, tienen que ver con el año, ¿no? Tiene que ver con este astro importante que tenemos, que tiene una presencia en todo el mundo, en toda nuestra galaxia. Entonces, tiene que ver, obviamente, este acontecimiento tiene que ver con un fenómeno astronómico, ¿ya? Y la observación del espacio. En todas las culturas existen conocimientos relacionados al cosmos, ¿no? Al mundo cosmovisional. Todos los pueblos del mundo han mirado, han observado el cosmos, ¿no? Han tenido esa posibilidad, y por eso mismo en todo el mundo, todos los pueblos del mundo tienen su calendario, tienen sus conceptos relacionados a estos fenómenos, a las estrellas, a la luna, al sol, a los astros, y a los movimientos que la gente puede vislumbrar desde su propia realidad, y cómo también la gente racionaliza estas relaciones con el cosmos, ¿no? Es algo instintivo, es propio de todos los seres humanos, ¿verdad? Mirar el cosmos, observarlo, fundamentalmente es un ejercicio que se hace de noche, con la luna en sus fases, y observar durante la oscuridad. Y hay épocas en que estos actos de mirar son más profundos que otros. Depende también del clima que tengan estas culturas. En el caso mapuche, por ejemplo, existen algunos observatorios que hoy día se han descubierto, ¿no? Que eran algunas piedras en forma de espejo que se llenaban de agua, y miraban no necesariamente al cielo, sino miraban el cielo reflejado en la tierra, reflejado en el agua. Una forma también bien particular de mirar el universo. Esta observación, ¿no? Obviamente, esta curiosidad del ser humano, de la persona, de poder entender, de poder dialogar con esa inmensidad, ¿no? Con esa manifestación hermosa que el cosmos nos ofrece en la noche, fundamentalmente, en la época de poca luna, mucha oscuridad y el cielo estrellado. Y las personas a partir de eso también plantean sus dudas, ¿no? Generan sus dudas, sus interrogantes, y también producto de ello van aprendiendo del cosmos. Y después de este aprendizaje también hay una transmisión de esos conocimientos. Son conocimientos milenarios que se han ido también transmitiendo entre las personas, entre la misma sociedad, ¿no? Mapuche en este caso, y los pueblos indígenas del mundo. Y en cada continente, tanto del hemisferio norte como el hemisferio sur, tienen sus propias formas también de poder sistematizar esta observación al Wenumapu, o también al espacio en el cual vivimos. Y una de ellas, ¿cierto?, tiene que ver entre los mapuches, la aparición y la importancia que tiene el Naupoño, esta constelación llamada de las 7 cabrillas, o las 7 hermanas, o también conocida como las Pléyades. Esta constelación de estrellas, hay un momento en que se pierde entre mayo, ¿cierto? Aproximadamente se desaparece del horizonte, pero reaparece ahora en estos meses, en estos días de junio. Y en la reaparición de la constelación Naupoño es uno de los marcadores de inicio del nuevo ciclo, del cambio de ciclo, ¿no?, que se avecina y que comienza. Dentro del mundo mapuche no existe un día específico como... Bueno, aquí también tenemos que entrar en esta lógica del pensamiento indígena, que es procesual, versus el conocimiento occidental, que es bastante marcado por una precisión, ¿no?, de instantes, de segundos, de minutos, ¿no?, en que hay un momento y bastante preciso en que se marca el inicio del solsticio, por ejemplo. Y a diferencia del mundo indígena, que tiene toda una mirada más procesual de tiempo, ¿no?, donde aparecen constelaciones, aparecen ciertos fenómenos climáticos,
y que no tiene un día en específico, sino es un periodo en el cual se van observando estas manifestaciones, ¿ya? Y esta una de estas manifestaciones cósmicas, entonces mirando el cosmos, estamos mirando hacia el cosmos, tiene que ver con la aparición de esta constelación de las 7 caballeros. El otro marcador también es el movimiento que genera el Guiñolfe, o el Yepun, también conocido como lucero, que tiene que ver con el planeta Venus, ¿no? Su acercamiento, distanciamiento con la Luna, en fin, hay una serie de otros indicadores, los tiempos que demora en anunciar la amanecida, que es como el reloj nocturno de los mapuches, ¿no? El Yepun, que va indicando cuál es el avance de la noche, en qué grado de avance está la noche, empezando, ¿cierto?, a aparecer desde el horizonte occidental, ¿cierto?, de nuestro Guaymapo, Lafkenble, y hasta aparecer bien hacia el Huenteple. Y siguiendo, mirando el cosmos, también nos encontramos con los movimientos del astro principal, que es el Ante, ¿no? Y aquí viene un tema importante, nuestros chaqueches, nuestro Quimán, habla de estos dos astros, tanto el Ante como Quillén, incluso, ¿cierto?, hay un piam sobre Ante y Quillén, que Ante, ¿cierto?, se encarga de poder generar toda la vida, el sol, la luz, ¿no?, el fuego, y Quillén quedó encargada de traer la lluvia y generar los brotes y cuidar las semillas. Toda una relación de parentesco tenemos con el Quillén y el Ante, con el sol y la luna, son elementos que forman también a los seres humanos dentro del Mapuche Raquijuam. Este Ante, ¿verdad?, tiene distintas formas de aparecer en distintos momentos, depende de la época del año, ¿no? El sol aparece en algún punto en el oriente de nuestro Muñén, situado nosotros aquí en este hemisferio, en esta parte del sur. El Ante aparece cada día en un punto diferente, ¿no? Y nosotros le hemos puesto ahí el viaje del sol, desde el norte hacia el centro y el sur. Entonces, comenzando desde el norte, que hoy día, por ejemplo, en estos días, ahora de estos días del solsticio, el sol está bien alejado hacia el norte, ¿no? Nosotros, mirando hacia el oriente, diríamos hacia el Hueleble, hacia el lado izquierdo. El sol está saliendo bastante al lado izquierdo, bien cargado al norte. Y bien lejos, por eso también las noches son mucho más largas y los días duran bastante poco. Tenemos hoy día que estamos prácticamente casi a las 8, está amaneciendo, 7:30, 7:40, y está oscureciendo ya a las 5:40, ya está prácticamente oscureciendo, o sea, de muy poca hora de luz. Pero este punto de salida del sol, que es lo que observaran, ¿cierto?, nuestros taqueches, porque desde la mirada de los pueblos indígenas, el sol es el que se mueve, ¿verdad? Entonces hay como un tema de dónde sale cada día. Y después, en épocas más de primavera, por ejemplo, el sol ya se acerca más hacia el centro, o sea, sale casi al frente de nosotros aquí en este Guaymapo. Está saliendo cerca del volcán Yaima, ¿no?, como un punto de referencia, nosotros acá estando en Temuco, más o menos en ese espacio geográfico. Y así el sol sigue avanzando su viaje hacia el sur. Y ahí después sigue avanzando hacia el sur, y después ya lo tenemos mucho más hacia el sur, saliendo cerca del volcán Villarrica, más allá, saliendo el sol, y en esa época tenemos el verano, ¿no?, el solsticio de verano, cuando el día es el más largo y la noche es la más corta. Tenemos muy pocas horas de oscuridad y bastante horas de luz. Y después tenemos ahí, a partir de ese punto máximo de acercamiento hacia el sur, luego tenemos un alejamiento, nuevamente un acercamiento hacia el centro, un viaje hacia el norte del sol, que va indicando, por ejemplo, ya cuando vuelve en verano comienza a retornar hacia el norte, y en otoño nuevamente lo tenemos al centro, y así viajando nuevamente hasta el norte, para hacer nuevamente después el renovar
concluir un ciclo completo. Eso es lo que nuestros ancestros nos enseñaron a observar. Cuáles son los puntos en que el sol sale. Y cada uno de esos puntos va indicando el avance que tiene el año, ¿no? El avance del año. Entonces hay una relación, ¿cierto?, con los astros. Estamos todavía observando el Huenumapu. Aquí creyendo en el movimiento de la luna, ¿no? Nosotros los mapuches conocemos generalmente 6 Azquillén, ¿no? Cayú Azquillén, que son como las 6 fases de la luna, ¿no? Mariquel Quillén, en nuestro año mapuche tiene 13 lunas, ¿ya? Y tiene que ver también con el significado que estas fases tienen, ¿no? Cada fase, el ñam Quillén, por ejemplo, la luna perdida, tiene un significado para nosotros, ¿no? Que tiene que ver con una época de inercia, que tiene que ver con una época de improductividad, ¿ya? Y luego viene el Huequillén, que es la luna nueva, que es la renovación, es la época propicia de algunos rituales, y todo esto se va relacionando con los rituales, ¿eh? Rituales tanto de la espiritualidad de la persona misma, como también con los otros seres vivos con quienes compartimos esta dimensión. Después tenemos el Parapakillén, que es la luna ya avanzando, y después tenemos, ¿cierto?, el Apokillén, que es la luna llena, después el Minkulu Mechillén, ya la luna bajando nuevamente, y después viene el Nagmekillén, todas las fases de la luna ya hacia la terminación del ciclo completo, y hasta volver nuevamente al Ñamquillén. Cada uno de estos, todas estas fases, este proceso que se vive de una luna, ¿no? Son los 28 días que dura este mes, este Quillén, ¿no? Y es nuestro calendario mapuche, y también una forma de hoy día también nosotros de poder marcar el inicio de este nuevo ciclo. También tiene que ver con los ciclos lunares, ¿no? Nosotros tuvimos así como el 10, el 11 más o menos del 12 de junio, tuvimos la luna nueva. Ahí ya para nosotros se inicia el año, se inicia la primera luna de las 13. Entonces ahí ya comenzó el proceso del Huiñol Anteo. Entonces es un tema también importante a considerar. Entonces el Huachipantu o el Huiñol Anteo, como pueden ustedes pensar, no tiene una fecha determinada, ¿no? Por todo este proceso de evangelización se fijó la fecha del 25 de julio como una forma también de introducir la idea de Juan Bautista como parte importante en el proceso de evangelización, y por mucho tiempo se celebró San Juan, y todavía en algunos sectores se sigue celebrando más el San Juan que como Huiñol Chipanto, como Huiñol Anteo. Pero el Huiñol Anteo en sí, como es muy difícil determinar qué día, ¿no? Sino que más bien el proceso, el gran proceso lunar, el proceso del sol, tiene que ver con todo esto, lo que hemos estado viendo, el tema de las constelaciones de estrellas. En fin, son varios indicadores nos van anunciando cuál es que estamos en un periodo de renovación, de un cambio de ciclo, y la entrada, la ida del otoño y la entrada también del invierno, ¿no? Y bajando un poco al Naumapu, ¿no? A nuestro espacio, ya abandonando un poco el cosmos, nosotros tenemos acá lo que es el Rimunyen, que es el tema del otoño, ¿no? Que es el tema de la caída de las hojas, el significado que tiene todo esto en nuestra gente, ¿no? El significado del descanso. El otoño es una época de descanso donde la tierra entra en un periodo de reposo. Menchi Itamapu, Menchi Mapun, Yancon Tapul, ¿no? Fushkmapun. El Menchi Mapun es como el marchitar, ¿no? El marchitarse de la tierra, el perder ese vigor y empezar a caducar ciertas cosas, ¿no? Los pétalos, las hojas, ¿no? Muchos de los árboles caducifolios que le llaman, pierden sus hojas y comienzan a quedar desnudos o desnudas, ¿no? Y es el Yancón Tapule, que cuando caen las hojas.
¿no? Que ahí tenemos el otoño en su plena vigencia, ¿no? Los vientos de travesía, los vientos puelche en nuestro territorio van anunciando este periodo y comienzan los fríos, comienza el Frischkemapun que decimos nosotros, que es el refrescar la tierra. Después de un periodo de calor, viene todo un proceso de refrigeración, de remojar, de renovar, de aplicar frío a la tierra, ¿no? Con las heladas, con las lluvias, que es lo que nosotros vivenciamos en este territorio. Obviamente si estamos más al norte, estos fenómenos son muy distintos, se viven de manera diferente, ¿no? Y si estamos más extremos al sur, también son distintos. Nosotros tenemos, no sé si tenemos la suerte de poder, hasta ahora, de estar disfrutando de estas 4 estaciones claramente. O sea, nosotros podemos saber cuándo es otoño, cuándo es invierno, cuándo es primavera y cuándo es verano. Hay otra parte del Mapu, por ejemplo, que se pueden eh, vivenciar 2 tipos de estación, el invierno y el verano, ¿no? Y nada más, no hay intermediarios. No hay estación intermedia como otoño y primavera, pero nosotros tenemos esa suerte de poder vivenciar cada una de esas estaciones, ¿no? Y siguiendo acá en el Nagmapu, siguiendo en nuestro Nagmapu, es el cambio también de otoño a invierno, como lo vemos nosotros acá, ¿cierto? El cambio de la dirección de la savia, de los árboles, ¿no? Todo un tema ahí importante, las épocas de la lluvia, las épocas de frío, ¿no? Las épocas que implican la limpieza de la tierra, la limpieza espiritual, física, eh, la renovación, Wenetun, ¿no? Es poder estar nuevamente, para poder renovarse, para poder nuevamente incubar la semilla y poder nuevamente brotar todo, tiene que pasar por este proceso, ¿no? de limpieza, de frío, de renovación de hojas, de muchos otros elementos, ¿no? Para poder también generarse esta nueva vida. Aquí vivenciamos las lluvias, nosotros muchas lluvias, mucho frío, de repente golpes de helada, tenemos también las tormentas eléctricas de repente, que van anunciando que esta es una época de invierno, que es una época de frío, que es una época de estar como bastante hacia adentro de nosotros, ¿no? De nosotros y esta relación con estos espacios. Y mirar desde nuestros espacios, situados en nuestros espacios, es la invitación que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Este solsticio de invierno acontece aquí en nuestro hemisferio sur, ¿ya? Y producto de, y en el norte, del Ecuador hacia arriba, está aconteciendo el solsticio de verano, ¿no? En el norte. O sea, allá están recibiendo el verano, nosotros estamos recibiendo el invierno. Estamos inversos. Y por mucho tiempo también todo este proceso de colonización que hemos vivido nosotros desde Europa se ha encarnado bastante fuerte, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil mirar intelectualmente desde nuestro propio espacio. O sea, valorar por ejemplo, este cambio de ciclo que está celebrando no solamente por los mapuches, sino muchos pueblos indígenas de este hemisferio, ¿no? Los Rapanui, los Quechua, los Aymara, ¿no? Todos estos pueblos están hoy día, estos días, festejando este cambio de ciclo, este solsticio, ¿no? Esta forma también de renovar las energías, renovar la vida, renovar el compromiso con las vidas que tenemos nosotros. Entonces, estos ciclos es importante para nosotros situarnos en nuestro espacio, situarnos desde el sur, mirar desde el sur, construir desde el sur, ¿no? Hacer una contralectura de lo que el norte nos ha impuesto por tanto tiempo, ¿no? En nuestro año nuevo, nosotros también tenemos un año nuevo, tenemos, ¿cierto? Por decirlo de una forma, ¿no? Un cambio de ciclo que también que no coincide con el cambio de ciclo, el año nuevo en el hemisferio norte. Y si ustedes se fijan, el año nuevo que nosotros celebramos aquí en diciembre es también cercano al solsticio de verano que en el norte tienen. O sea, ellos están en pleno invierno cuando hacen lo mismo. Entonces, tenemos mayor razón para celebrar. Tenemos 2 años nuevos que celebrar. O sea, es una ganada, ¿no? Por donde se mire.
Entonces, la invitación es poder mirar, es poder pensar, es poder crear y construir desde nuestro espacio, desde nuestro sur, mirar desde nuestro territorio también, y mirar el cosmos y mirar la vida, cómo transcurre esta vida. Esa es la invitación que hoy día nosotros podemos hacer con estas reflexiones. Bueno, ahí estos cambios de ciclo obviamente son espacios de festejo, son momentos de que la gente se reencuentra, la gente de una u otra manera revive la tradición familiar, comunitaria. Bueno, hoy día en épocas de pandemia estamos limitados muchísimo a poder generar esta invitación a este encuentro, a este trabún. Pero por ejemplo en esta época hay muchas formas de festejar, ¿no? Acorde a los territorios también y familia, cada uno tiene sus propias formas, hay cosas comunes, ¿no? El tema de hacer el pan, la sopaipilla una noche antes, ¿no? De hacer figuritas de todo tipo, tanto humanas, de animales y de cositas, para regalarle a sus hermanos, amigas, tíos, abuelos. Hay una forma de compartir, ¿no? El fayim kofken, que le llaman el pan fermentado, ¿no? La sopaipilla fermentada. Las comidas típicas, ¿verdad? La bebida, el mudai, el merchún, la carne y todo lo que implica una preparación para demostrar amor. Ese es el sentido de esto, ¿no? Es demostrar el amor a tus seres queridos, el amor a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, tu pareja. Bueno, es el momento para poder, dentro del mundo mapuche, el poyehuen, el amor, el cariño, es un elemento muy importante y es lo que cruza la relación, ¿no? El poyehuen tiene que estar presente y no puede menguar, siempre tiene que ser como creciendo, ¿no? Entonces, a lo más manteniendo, pero nunca bajando, ¿ya? Y esa es como la impronta que se genera desde la sociedad mapuche. Por eso que existe tanto nosotros llamamos el poyehuen, cuando alguien te ofrece claro, te ofrece un trago mudai, te ofrece una carne, un plato de cazuela, te ofrece un asado, te brinda un jarro mudai o pulco o cerveza, no sé, es una muestra de cariño, o sea, nadie te ofrece algo por ofrecerte. La gente te convida a su mate, te convida a sus comidas, porque siente un aprecio por ti, ¿ya? Y eso también tiene que ser recíproco. Tú también tienes que tener la posibilidad también después de devolver eso, porque eso significa que tú has respondido a ese cariño, a ese amor, a ese poyehuen. Y la forma en que se festejan todos estos acontecimientos, antiguamente, hoy día ya por varias razones, porque ya no hay mucha agua, o porque también hay un aburguesamiento de otra gente, ya no hay ese baño matinal, ¿no? Ese de bañarse muy temprano, antes de que el sol salga, sumergirse en el agua, y después bailar, hacer purrún, tener una fogata y todo el desayuno, todo ese festejo, ¿no? El baño matinal significa toda esa purificación, esa limpieza, que tú tienes que hacer no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual. O sea, el baño tiene que ver con una limpieza espiritual para recibir este nuevo ciclo, ¿no? Este nuevo regreso del sol de una manera renovada, de una manera más limpia, de una manera más predispuesto a estar mejor. Esa, ¿no? Cómo nosotros nos predisponemos psíquica, socialmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente nos disponemos a estar mejor. Y ahí por eso están los yeyipún también, ¿no? Nosotros los pueblos indígenas somos tremendamente espirituales y el yeyipún no puede estar ausente. El yeyipún es ese diálogo que nosotros realizamos con los distintos seres, tanto que conviven con nosotros aquí en el Naumapu, como aquellos seres que están más allá en el Luenomapu, en el cosmos. Entonces es una forma de dialogar, es una forma dialógica, es una construcción dialógica el yeyipún. Yo me resisto a
hablar del Yeyipún como traducirlo como oración, ¿no? No es lo mismo. Nosotros hablamos más de un diálogo espiritual con los distintos seres. El purún, ¿cierto? Que es el baile de los niños, de la gente. También el purún se hace no solamente frente a la casa, también se puede hacer alrededor de los árboles, mientras a veces le amenazan al árbol, lo pegan unos par de varillazos para que ese manzano, esa fruta, ese cerezo, este año pueda dar mucho más y así poder seguir cargando sus frutos, ¿no? El ayecán, todo el momento de la alegría, la forma de expresar la alegría a través del canto, a través de la ejecución de instrumentos musicales como la chuchuca, la guaza, cascahuilla, culchún, pofuilca, ¿cierto? Que hacen sonar los jóvenes en las comunidades. Y ahí hablamos del Poyehún también, ¿no es cierto? Que ya hemos conversado, que es una fecha propicia para poder también desencadenar este Poyehún que tenemos que manifestarnos permanentemente entre los seres que compartimos, que construimos una comunidad. Festejando esta fecha, este acontecimiento, tanto cósmico como aquí, cierto, natural de nuestros espacios, nosotros queremos dar una importancia que es la ritualidad, ¿no? La ritualidad es un tema para nosotros muy importante entre los mapuches. Generalmente muchas de nuestras actividades las abrimos con un instante de ritualidad, porque para nosotros lo principal está situado en la dimensión espiritual. Y eso es lo primero que se debe saludar, es lo primero que se debe abrir cualquier evento, siempre con una manifestación de nuestra espiritualidad, ¿no? Y esa manifestación de la espiritualidad tiene muchas formas, ritualidades que se hacen en las familias, en los territorios, depende de donde sea, ¿no? Con trayenco, con agua de cascada, con agua con trahuenco, con mudai, con harina. Cada familia decide con qué elemento se interrelaciona con el cosmos, con los distintos seres espirituales, ¿no? Y por eso también en esta fecha muchos machis también hacen su meikurewen o hacen un purún en su rewe, ¿ya? También en algunas partes antiguamente o algunas partes todavía hoy día se hace la kutún. Se aprovecha también esta fecha para poder hacer la kutún, incluso el conchotún, que también cada vez hay menos, ¿no? Pero el conchotún son como los días posteriores al Unión Chipantu, se celebra como una forma de rebuscar lo que queda para seguir manifestando y generando lazos de amistades, ciertos lazos de hermandad entre las personas que se quieren. Nuevamente, en cada uno de estos hay un tema de cariño, ¿no? Está presente el tema de la vida, la ritualidad. La kutún es una ritualidad, el conchotún también tiene mucho de ritualidad, el Ñecurehuén. Es la ritualidad y después el festejo, ¿no? Primero lo ritual y después festejamos. Es una forma bien mapuche de vivir, de entender la vida. Y continuando, ¿cierto? En la actualidad, esta renovación de la fuerza indígena, nosotros hoy día observamos que sobre este tema hay hay una mayor conciencia social sobre esto, hay un mayor interés por aprender, por conocer sobre estos fenómenos, sobre estas manifestaciones del pueblo mapuche, entender en qué consisten, de qué se trata, y hay una mayor socialización, ¿no? Yo creo que hoy día la juventud, hay mucha gente, estudiantes, jóvenes, personas de las comunidades, en distintos lugares, en las ciudades, están muy interesados en reaprender, en reinstalar como práctica de la familia, de ellos mismos, y de buscar estos espacios para poder tener una posibilidad de entender y de festejar este acontecimiento. Yo creo que eso, yo por lo menos desde mi perspectiva, así lo veo, comparado con aquellos años en que uno era estudiante, era joven, era muy distinto todo esto. Todos estábamos inmersos en San Juan, y San Juan era lo único que nosotros conocíamos. Pero lentamente, o sea, igual se hacían de los rituales, igual se hacían, por ejemplo, el tema del Fayemkov, que del tema de los Mudai y los Purrún, el tema de los árboles, pero era San Juan.
¿no? Hoy día lo único que ha cambiado es el nombre, ¿no? El Guiñol Chipantu, pero se hace lo mismo. Entonces, pero lo que yo observo desde mi propia experiencia personal es que hoy día esto está mucho más fuerte, está mucho más posicionado ya en las escuelas, en los liceos, se celebra. Yo mismo he estado en varios lugares hablando de esto mismo para estudiantes de ciencia media, para la gente en los servicios de salud en algunas partes del país, en las universidades se están celebrando. Entonces hay una masificación, incluso todo este tema que se reconoce este año de manera casi express, ¿cierto? El Día de los Pueblos Indígenas acá en Chile, ¿no? Que fue el 21 que se corrió por el solsticio para ese feriado móvil. Pero ya es un acontecimiento político, o sea, ya significa que ya se está empoderando nuestra gente, nuestros pueblos, y efectivamente se está transformando en un día feriado, aunque a muchos les molesta. Pero bueno, ahora nosotros estamos ahí marcando esa presencia a nivel nacional. Yo creo que eso también es un logro y eso algo está diciendo, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo hoy día nosotros, la celebración obviamente se hace más íntima, aunque el Buñuel Chipanto siempre fue una ceremonia íntima, siempre fue una ceremonia de casa, no, no ha sido casi una ceremonia masiva, ¿no? Siempre ha sido más de festejar en familia. En los últimos tiempos, antes de la pandemia, claro, habían manifestaciones más extensas, que producto de la pandemia hoy día todos se han prohibido, ¿no? Ya no se puede. Fortalecer los lazos con los seres queridos, siempre ese ha sido como el motivo también de este Puñolante, donde la gente se hace huichan con tu buen, se visitan los hermanos, los parientes, la gente, y para poder conversar, compartir, ¿cierto? Y seguir estrechando esos lazos de cariño, de amor que la gente se tiene entre ellos en los distintos love. Con esas palabras yo quiero ir cerrando para dar paso a las preguntas, al diálogo. Ahí bueno, Buñuel Chipanto, feliz fiesta al regreso del sol, y ahí he puesto algunas fotos de algunos niños porque son el futuro de nuestro pueblo, y mientras ellos tengan conciencia y mientras ellos disfruten de estos eventos, sean partícipes de estos eventos siempre van a estar presentes. Nuestras futuras generaciones son los que deben aprender, ellos son los que deben empaparse de este Nehuen, de este Kimun, ellos son los que tienen que disfrutar, los que tienen que sentir ese cariño, los que tienen que sentir esa fuerza, esa alegría, para que algún día ellos también, con esa misma alegría, con esa misma fuerza, puedan transmitirle a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos. Y esto es un acontecimiento de cariño, de amor. Por lo tanto, eso es lo que debe primar, ¿no? El amor entre la familia, entre nosotros, entre los Peñigüen, la Mienwen, que somos, y fundamentalmente ese es el sentido que yo quiero rescatar de este Guñolante, ese Fayemkov, que ese pan que se hace, que se prepara esa sopaipilla con tanto cariño, los pajaritos, las figuras, que tienen que ver con esto de los adultos también, volvernos a ser niños, ¿no? Una invitación a jugar, ¿no? A jugar en el sentido de regalar esas figuritas que tú haces una figura muy linda, lo pones a la olla a freír y aparece cualquier cosa, ¿no? Una obra surrealista, se transforma. Después hay que estar interpretando qué era esto. Pero ese es el juego, ¿no? Ese es el cariño, la transformación. Entonces, esta fiesta, estos acontecimientos, nosotros también la queremos proyectar con ese sentido. Feliz Buñuel Chipanto, entonces. Feliz fiesta del regreso del sol. Muchas gracias, José. Muy, muy asertivas todas tus reflexiones. Ahora nos van a compartir algunas preguntas que nos han hecho a través del canal de YouTube, así que te las voy a compartir para que podamos ir despejando las dudas de nuestros espectadores. Uno de nuestros espectadores pregunta si lo celebran de distintas formas. Sí, yo creo que hay cosas que son transversales, ¿no? De cómo se celebra, en el sentido, como yo decía, que hay una ritualidad, hay un tema de socialidad también, de compartir.
pero obviamente cada territorio, cada familia tiene una forma particular de hacerlo, ¿no? O sea, entre nosotros, entre el mundo mapuche, hay un tema muy fuerte que es esta diversidad interna que tenemos nosotros, toda esta forma de heterogeneidad que tenemos como sociedad, como familia, como comunidad, ¿no? En cada comunidad hay cosas distintas, en cada familia hay cosas distintas, ¿no? De cómo se hacen la sopaipilla, un ingrediente, no sé, el tema de la comida, el tema, y hoy día es mucho más todavía, hoy día hay mucho más diversidad, porque antes era más clásica, la sopaipilla, el asado, eran como los platos digamos, clásico de las fiestas mapuche. Hoy día tenemos una variedad de preparación de carne, preparación de comida, producto también de toda esta interculturalización también de la familia, ¿no? Hoy encuentran Justamente te quería torta, hoy día puedes hacer una encontrar acotación al pie. respecto, José. Mira, respecto a Sí, lo que tú dime. acabas de mencionar, que es súper necesario de conocer también que en el pueblo mapuche la interculturalidad se va haciendo presente a través de muchos años atrás y hasta la fecha. Yo creo que es importante que quizás le pudieras explicar a nuestra audiencia cómo el mapuche recibe la interculturalidad y cómo la practica. Claro, yo creo que, bueno, el tema de la interculturalidad es un tema bastante viejo para nosotros, ¿no? Es bastante, no es algo reciente, quizás como práctica, quizás como concepto es algo nuevo, porque surge, emerge en este contexto latinoamericano por varios procesos que se dan cuenta los hispanos, fundamentalmente la gente hispanoparlante, de cómo es la relación que se establece entre el mundo indígena y el mundo de ellos. Pero para el mundo mapuche la interculturalidad siempre fue una práctica constante. O sea, de hecho, los mapuches aprendimos a hablar español, nos vimos en la obligación, por cierto, pero también tuvimos que meternos a no solamente a hablar el español, sino también a aprender ciertas cosas como la vestimenta, el tema del comportamiento social, algunas cosas que se han ido incorporando. Acuérdense que en la época de la conquista, los mapuches, cuando iban a la guerra, una de las cosas que les impactaba y que más les gustaba era quitarle la ropa a los soldados vencidos y ponerse las charreteras, ponerse las botas, ponerse toda la indumentaria del conquistador. Y eso continuó y en muchas zonas, por ejemplo, la gente se apropió de la vestimenta, incluso de la guasitud, ¿no? De los guasos en algunos territorios. En otros, si uno ve la fotografía de los años 30, 40, nuestros chaqueches estaban con terno, con un pañuelo en el cuello, con un sombrero, o sea, muy a la moda de aquellos años. Entonces ha habido siempre ha habido una facilidad de parte del mapuche de poder encantarse con lo otro, de fascinarse con lo otro y de gustarle lo otro y no quedarse simplemente con lo que ellos tienen. Pero también es una práctica, también se puede llegar esto al tema económico, al tema de la culinaria, ¿no? Que lentamente ha ido también permeando a la familia en la olla mapuche, ¿no? Y eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque algunos de sus pros, obviamente uno puede decir, claro, hay un enriquecimiento de la dieta, de la diversidad, pero por otro lado también ha traído graves consecuencias a la salud. Entonces, no todas las cosas tienen un mismo efecto, ¿no? El exceso de consumo de carbohidratos nos tiene hoy día con una población con diabetes, con hipertensión altísima, ¿no? Y en fin, ahí uno puede hacer su pro y su contra, pero el tema de la intercultura es un tema también complejo, no es un tema fácil, ¿no? No es un tema lineal, es un tema que tiene muchas complejidades porque depende mucho del área en que nos quedemos, en el área religiosa, también tiene sus impactos positivos y negativos. Pero, en fin, pero las sociedades entran en contacto, aprenden, se ven forzados a poder aprender, a tener que aprender. A nosotros, claro, nos ha tocado el lado del tema forzoso, de tener que aprender muchas cosas del mundo Winca, pero no así pasa con el mundo Winca hacia nosotros, ¿no? Eso también
Adalberto Sala, que era un lingüista, ya lo decía, o sea, el mapuche está obligado a hablar español, de lo contrario, no participa de la vida nacional. Pero, sin embargo, decía, el chileno no tiene ninguna obligación de aprender mapudungun. Por lo tanto, su vida la puede hacer perfectamente sin aprender mapudungun. Pero los mapuches no. Por lo tanto, eso significa que hay una relación asimétrica, ¿no? De dominación. Entonces, en contexto de dominación, la interculturalidad obviamente es, desde un sector hacia otro, ¿no? No tiene una reciprocidad. Y ahí tampoco hay simetría. Entonces, por lo tanto, hay fenómenos que a nosotros, en este caso, nos afecta, porque también en esa interculturalidad perdemos muchas cosas. Nos vemos obligados a perder la lengua, perder la vestimenta, perder un montón de otras cosas. Entonces, el tema no es tan de blanco y negro, aquí es un tema muy complejo, que si bien tiene sus particularidades o sus elementos positivos, pero también tienen grandes cargas negativas. José, otra pregunta que nos hacen a través de las redes sociales es la ritualidad. ¿La ven como hacer magia o desde otro punto de vista? Dice, refiriéndome a que, por ejemplo, en algunas creencias vean la oración como magia y en otras no, y así con otras cosas más. A ver, nosotros, bueno, los términos de magia y esos términos tienen que ver mucho con una forma de ver, de cómo Occidente mira, ¿no? Las otras ritualidades. La ritualidad, las ritualidades en general, todo el mundo tiene ritualidad. O sea, la ritualidad no encierra necesariamente lo mágico. Lo mágico tiene que ver con otras percepciones, ¿no? El mundo hispano también está lleno de ritualidad, que quizás se han ido también, quizás perdiendo esa, entre comillas, esa magia, ¿no? Pero, ¿no? El tema de casamiento civil, el tema de casamiento a la iglesia, la primera comunión, ¿verdad? De parte de los católicos, el bautismo que hacen los cristianos, distintas, son ritualidades. Yo no sé si hay magia en eso o no. O sea, ¿cómo estamos entendiendo la magia, ¿no? De cómo la entendemos también. La magia entendida como aquella posibilidad, aquel momento en que las personas generan una mirada más sublime de la realidad o del acontecimiento, o se está refiriendo a aquella magia en que las personas se transforman en sapos, en todo este tema más de pensamiento mágico, como ellos, ¿no? Y ahí hay un tema también, ojo, ese es un tema bien peligroso, porque muchos de nuestros rituales, claro, fueron catalogados por los viajeros o por los etnógrafos o por los curas como rituales mágicos, refiriéndose a hechicería, refiriéndose, ¿cierto?, a situaciones muy poco ortodoxas. En consecuencia, que es un tema también de demonizar, es una forma de poder también, cuando no se entiende lo otro, cuando la gente no logra pasar el límite y no logra entrar en lo otro, entonces eso otro asusta, eso otro también, por lo tanto yo a veces lo satanizo, ¿no? Lo denigro. Entonces la magia, la palabra magia también puede tener ese tono de prejuicio hacia nuestras ritualidades. Desde mi perspectiva, como antropólogo, los rituales que nosotros hacemos no tienen nada de magia, absolutamente nada de mágico, ¿no? Tienen que ver con momentos de profunda reflexión humana, reflexión cognitiva, tienen que ver con una reflexión espiritual, tienen que ver con una práctica, ¿no? Física, emocional, social, psíquica, espiritual del ser humano para poder conectarse con las distintas fuerzas. Pero para nosotros eso de magia no tiene nada, ¿no? Y hay otras cosas sobre eso, ¿no? Tiene que ver también con todas estas categorías que Occidente tiene sobre el mundo espiritual, cuando se habla, por ejemplo, del mundo sobrenatural, ¿no?
El mundo sobrenatural es una palabra, es como un saco que tú metes todas aquellas cosas que tú no las entiendes. Entonces tú lo catalogas de sobrenatural. Y muchas de las cosas, entre comillas, sobrenaturales, de las cuales Occidente habla, para nosotros no son sobrenaturales, son totalmente naturales, ¿ya? Y nosotros las vivenciamos como tales. Y nosotros tenemos una noción, tenemos una concepción de ese mundo. Y tiene que ver, por ejemplo, con el mismo mundo de los Mien, el mundo de los dueños, de los espacios, ¿no? Que son seres espirituales que nosotros no lo vemos, pero son seres que existen con los cuales nosotros nos relacionamos. Entonces, ahí, eso también puede, efectivamente, si alguien no conoce, que alguien de afuera, y alguien que no tiene una formación más antropológica, lo va a interpretar como algo mágico, seguramente, ¿no? Pero aquí el tema tiene que ver con esas otras, depende mucho desde dónde estemos mirando, ¿no? Y nosotros hoy día lo que estamos haciendo es, nos estamos situando desde lo mapuche para justamente hacer entender a aquellos que no son mapuche de cómo opera también en nuestra experiencia religiosa, nuestras experiencias espirituales. Y gracias por la pregunta. Sí, José, también nos dicen en el chat que te envían muchos saludos. Maravilloso el mensaje que reflejan nuestros ancestros. Muchas gracias por enseñarnos. Y vienen más preguntas Gracias, también. muy amable. Vienen más preguntas. Dice, quisiera preguntar qué elementos de sincretismo se identifican con la tradición cristiana, como nuestro territorio se mezcla con San Juan. Bueno, ese otro tremendo tema, ¿no? El tema sincretismo, el tema de la relación del mundo mapuche con el mundo cristiano. Ahí hay un contacto muy temprano, ¿verdad? Desde el año 1600, ¿no? Hasta los días de hoy. Claro que también con un cristianismo que también ha ido cambiando, ha ido mutando, ¿no? Ese no es el mismo cristianismo del año 1600, en que Luis de Valdivia y otros llegaron a esta tierra, ¿no? Y tampoco es la misma espiritualidad mapuche seguramente que de aquellos años, aunque la estructura de la espiritualidad es la misma, ¿no? Los diálogos que se han generado también han ido evolucionando. Yo creo que también eso sí ha sido muy difícil, ese contacto, ¿no? Ha sido muy complejo porque en todos los años de haber transcurrido ese contacto ha habido siempre como un proceso de, de colonialidad, ¿no? De racismo también, ¿no? Desde una mirada también de imposición, de demonización. O sea, han habido prácticas bastante nefastas del mundo cristiano hacia el mundo mapuche. Y recién en los últimos años, en los últimos decenios diría yo, se ha ido generando como pequeñas aperturas también para poder conversar, para empezar a dialogar en términos más en el campo de la teología o en algún otro aspecto. Es lo que es mi impresión personal. Y yo creo que también ese proceso, obviamente que la religiosidad, la espiritualidad mapuche ha sido atravesada por la teología cristiana, y de manera bastante fuerte cada vez. Pero esto tampoco es algo homogéneo, esto es algo muy irregular y complejo, porque esto depende de los territorios, depende mucho, porque hay territorios que están tremendamente evangelizados. Ya hay territorios en que la gente ya prácticamente abandonó cualquier ritual mapuche, están solamente adscritas a algunas de las iglesias. Pero hay otros territorios en que eso no ha pasado. Hay otros territorios que están como intermedios entre las iglesias, entre el cristianismo y entre lo propio, y otros que están mucho más en lo propio que con la iglesia. Entonces, no hay una visión homogénea sobre esto. Entonces, también yo creo que es interesante pensar esta situación en términos más complejos. Pero también yo decirle de que en ese tema, por ejemplo, del mundo mapuche, hoy día muchos de nuestros taqueches, de nuestros lon, comachi, los guillatufe, por ejemplo, la gente que ofician la espiritualidad mapuche, están hablando obviamente de Dios, hablan de Chau Dios, pero también hablan de Ñuque Dios. O sea, por un lado han incorporado la categoría Dios
en su discurso ritual, pero por otro lado también a este Dios hombre, ¿cierto?, cristiano, lo han casado, le han puesto a una mujer Dios, o sea, también una madre Dios. O sea, ha operado la lógica mapuche, ¿no?, de esta complementariedad entre hombre y mujer, entre lo masculino y lo femenino. Y ese es un claro indicio de lo que sería lo que tú llamas, ¿no?, imbricación, ¿cómo le llamo? No, se me olvidó el nombre. Pero tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver también, por ejemplo, sincretismo. Tiene que ver también el sincretismo, gracias Viviana, el sincretismo. Y por ejemplo, otro tema es el caso de Ngenechén. Hoy en día todo el mundo, mucha gente mapuche, de muchos sectores, hablan de Ngenechén como una traducción de Dios, ¿ya? Y si uno va al mundo profundo mapuche, resulta que Ngenechén no puede ser equivalente a Dios, porque Ngenechén es una de muchas otras estructuras que existen dentro de la ritualidad mapuche, como el Chen, ¿cierto?, el Mapún, Huizemapún, Huizechen, y ahí está Ngenechen, Ngenemapún, Ngeneculín, o sea, hay mucho. Entonces, situarlo solamente en Ngenechen, centrarse en Ngenechen, es una forma también de sincretismo, es una forma de cristianizar el pensamiento mapuche, una forma de crear esta idea de Dios, ¿no?, que está solamente relacionado con la humanidad, con el mundo de las personas, o sea, es antropocéntrico, diríamos nosotros los antropólogos, ¿no? Pero mientras que el pensamiento mapuche no habla de un antropocentrismo, habla de proteger la vida en general. O sea, la vida del ser humano es tan importante como la vida de los árboles, como la vida de la vegetación, de los minerales, del agua. Entonces, no calza, no calza, Pepe. Ahí en el tema del sincretismo obviamente tenemos limitaciones y tenemos también problemas que tenemos que ir dilucidando, porque esto también nos genera una situación difícil, una elaboración de un discurso, de un imaginario que por un lado no pertenece ni al cristianismo ni al mundo mapuche, o sea, es un mundo intermedio que está oscilando ahí, ¿no?, y al cual debemos de una u otra forma también desencadenar eso con mucho diálogo, ¿no?, con mucho quimén, con mucho conocimiento y con mucha también humildad de parte de quienes profesan y quienes son responsables también de estos mundos, tanto el cristianismo como el mundo mapuche. José, muchas gracias. Tenemos otra pregunta a través de nuestro chat, donde nos dicen: ¿cómo ve usted, José, la distancia humana actual por la pandemia en relación a las actividades de cuidado de la familia y la comunidad del pueblo mapuche, y reflexionando sobre este tiempo actual? Bueno, yo creo que esta pandemia nos ha traído varias lecciones, yo creo, y varias situaciones también de todo orden, ¿no? Desde lo más negativo hasta también cosas muy positivas. El alejamiento de la familia afecta obviamente a todas las sociedades, pero el mundo mapuche en particular, más refiriéndome a ello, hay un tema bien preocupante porque nosotros veníamos observando porque este tema de la pandemia no solamente es un tema de salud, no es un tema de salubridad, tiene que ver también con un tema mucho más que eso, ¿no?, que tiene que ver con un tema de la vida, del estilo de vida también que estamos teniendo nosotros las personas en estos territorios. Antes de la pandemia ya se venía visualizando un proceso bien duro, que es la falta de relaciones humanas entre las familias mapuche, como una forma de alejamiento. El alejamiento que hoy día se ha visto agudizado con la pandemia es un fenómeno que ya se venía viendo por un proceso de
de un capitalismo muy duro que están desarrollando las comunidades en muchos sectores. El mapuche también se ha neoliberalizado, no está exento de ese tema. Por lo tanto, el mapuche trabajólico, el mapuche individualista, está hoy día presente de una manera muy fuerte. Por lo tanto, ha habido ya desde varios años, casi 10 años o más, que viene desarrollándose un proceso muy fuerte de desapego con la familia, de la desatención, un tema de individualismo muy fuerte. Eso lo veo en mi territorio, yo creo que en los territorios no es tan así. Pero hoy en día las familias se quejan porque ya no se visitan, ya no me viene a ver, no es como antes que la gente salía a visitar los días domingos u otros días, estaba todo el día en la casa del vecino o en la casa del familiar, se tomaba mate, se comía cazuela o se comía lo que había, se compartía, se echaba la talla, se hacía, ¿no? Se hacía vida de visitarse, de apapacharse, de consolarse. Si alguien había pasado por una situación difícil, iba la familia, el amigo iba a verlo, ¿no? Iba a tomar un mate, tomarse una chupilca o tomarse un mudai, no sé, conversar con él, darle un consejo, darle un abrazo, decirle aquí estoy, oye, siento lo que te pasó, pero aquí estamos, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, ese gesto, todo ¿no? Ese cariño, eso se fue perdiendo. Y no con la pandemia, mucho antes. Y ahora con la pandemia eso se radicalizó absolutamente. Entonces la pandemia también viene a demostrar y viene a acentuar ciertas cosas. Y por cierto también viene a generar esa falta y viene a remarcar ese individualismo y el costo que tiene ese individualismo, el vivir solo, el aprender a vivir solos, el tener que vivir en soledad, aún pudiendo no vivir así en soledad, pero es una soledad forzada, es una falta de relación, pero yo creo que también, y eso va a afectar, yo creo que está afectando mucho en la salud mental de nuestra gente, que todavía no se ve reflejado, pero al pasar de un tiempo más, de un periodo más, se va a ver muy, muy agravado en el tema de la salud mental. Y por otras razones también, no por el tema de nosotros somos una sociedad que estamos permanentemente haciendo ritualidad, ¿no? El caso de los casamientos, los mafú, en el caso de los elún, cuando la gente se muere, el caso de los niyatún, ¿cierto? Que son los neikurehuen, todos son actividades masivas, y todas esas actividades están prácticamente hoy día vedadas casi, ¿no? Entonces, esa falta de colectividad, esa falta, no va a generar, obviamente, daños, no va a generar daño en varios planos. Entonces, la pandemia no tiene solamente un daño del virus, sino que tiene otros daños colaterales. Y aún nosotros no lo estamos percibiendo, pero con el paso del tiempo las vamos a percibir con mucho más fuerza. Eso. Sí, muchas gracias. Mira, tenemos un comentario, dice... Gracias, José. Por lo general, las prácticas interculturales se focalizan con población mapuche. Creo que es momento de prácticas o políticas interculturales que comprendan a lo no mapuche. Y seguido de esto, viene otra pregunta que dice, José, así como hay prácticas occidentales que mapuches han adoptado, dice entre paréntesis, sin otra opción lamentablemente, ¿es posible que los no mapuche podamos adoptar prácticas desde el respeto de vuestra cultura? Sí, Viviana, la pregunta anterior no la entendí muy bien. La primera. Mira, la primera era un comentario. Era un comentario que dice, por lo general las prácticas... Ya. Sí. ¿Te lo leo de nuevo? Sí, por favor. Ya. Por lo general las prácticas interculturales se focalizan con población mapuche. Creo que es momento de prácticas o políticas interculturales que comprendan a lo no mapuche. Ese era un comentario. Perfecto. Sí. Bueno, sí, el tema de las políticas también es un tema de doble filo, ¿eh? Yo creo que
por un lado, las prácticas tienen que emerger desde una ética, desde una práctica propia de los grupos, de la sociedad, de las familias, de las personas. También un poco intentando responder la otra pregunta. Obviamente que se necesitan impulsar también fenómenos de interculturalidad en la otra sociedad, sin duda que sí, pero yo creo que eso también tiene que ir de la mano con una toma de conciencia, ¿no? Yo creo que, y hay muchas cosas que pueden perfectamente los no mapuche también replicar, pero esto va acompañado de un tema cultural, va acompañado también de cambios culturales, va acompañado, ese cambio cultural tiene que ir acompañado necesariamente de conocimientos, ¿ya? Y eso es un tema complejo, por cierto. Nosotros, hay un cambio de paradigma que tiene que ocurrir para que ciertas prácticas puedan tener sentido en las personas, en las familias. No sé, por ejemplo, el tema, no sé, refiriéndose solamente al tema de los árboles. Voy a hacer un tema bien específico, ¿no? Estamos en época, por ejemplo, de plantaciones de árboles. Y hoy día se está impulsando mucho el tema de volver a los nativos, volver al árboles nativos, volver a los árboles nativos, volver a los bosques nativos, eliminar, ¿cierto?, el pino, el eucalipto, eliminar de manera gradual, obviamente, pero reemplazarlo nuevamente por estos árboles que son nobles, que son de nuestra tierra. Pero eso tiene un sentido para nosotros, porque hoy día nosotros, nuestra gente, nuestro pueblo tiene una conexión muy fuerte con su territorio, con su entorno. Y es porque nosotros tenemos una concepción de territorio distinta. Para nosotros no es el suelo, no es la tierra. El territorio es un ser vivo, es una entidad viva. Y nosotros nos comunicamos con el territorio, nosotros hablamos con el territorio. El territorio tiene una personalidad, el territorio tiene una forma de ser, tiene conocimiento. Entonces nosotros dialogamos y tiene un nombre propio el territorio. Entonces todo ese conocimiento que pareciera, entre comillas, mágico, no lo es. O sea, es algo con lo cual nosotros convivimos, no solamente en un plano, por así decirlo, en estado de alerta, en estado de conciencia, sino también incluso en el estado de inconsciencia. Y eso me refiero a cuando estamos nosotros en el mundo de los peuma, en el mundo de los sueños. Nosotros logramos comunicarnos con esos espacios y nosotros sabemos lo importante que son los árboles nativos. Sabemos, por ejemplo, a partir de eso que un guaye, que un coihue, ¿cierto?, que un litre, que un quillay, no solamente son arbustos, son árboles, sino también son elementos medicinales, ¿no? Ellos también tienen personalidad, ellos también tienen conocimiento, ellos llaman la humedad, mantienen el agua, mantienen el aire limpio, o sea, cumplen una serie de funciones, ¿no? Y colaboran con nosotros, y en esa medida que nosotros también le permitamos la vida a ellos, ellos nos van a permitir a vivir a nosotros. O sea, todo esto es un tema también de mediación, es un tema de nosotros no somos seres exclusivos, nosotros somos seres absolutamente interdependientes. Entonces, cuando aprendamos eso, cuando aprendamos el valor de las otras vidas, nosotros vivimos de otras vidas, nos alimentamos de otras vidas, ¿no? Nosotros vivimos gracias a que las otras vidas existen. Existen los hongos, existen el agua, los minerales, los vegetales, y gracias a ellos nosotros vivimos, ¿no? Podemos respirar y podemos mantenernos hidratados y en fin. Entonces, mientras nosotros no le demos, no aprendamos a valorar eso en términos no de instrumentalización, no de cosificación, sino de un grado de darle vida, en el sentido de lo que es la vida, y eso implica un cambio cultural. Porque nosotros lo que tenemos hoy día, lo que nos han remarcado en las escuelas, en los liceos, en las universidades, es la cosificación de la naturaleza, es la instrumentalización de las otras vidas, ¿no? Es transformarlo en recurso, es transformarlo en algo que tú puedes aprovechar, que tú puedes quemar, talar, matar, ¿no? Que tú puedes estar permanentemente extrayendo a cualquier precio, en nombre de un desarrollo, en nombre de una civilización incluso, ¿no? Como algo científico. Y eso, nosotros los indígenas nos oponemos a esa concepción.
Entonces aquí tenemos pugnas profundas, culturales, cognitivas, racionalidades, y que tenemos que conversar y tenemos que poder profundizar para poder entender esto. Y en esa medida podremos ir también adquiriendo los rituales y adquiriendo ciertas otras prácticas. Pero eso también implica un proceso de desdoblamiento de parte de las otras familias. Así es, José. José, como ya nos vamos acercando al final de este conversatorio, quería compartirte algo muy importante acerca de la infancia y juventud de la comuna. Uno de los temas transversales que salió en un diagnóstico comunal de infancia y juventud en la comuna de Temuco, y que también se hizo presente en nuestro Consejo de Niños, Niñas y Jóvenes que participan con nosotros en el Centro de Creación Se Crea Temuco, es que ellos consideran muy necesario volver al conocimiento y al entendimiento de los pueblos originarios. Y en particular manifestaron mucho interés por el aspecto de la cultura mapuche. Lo menciono esto porque muchas veces todas las cosas que comentamos, las preguntas que llegan son hechas por adultos, pero es importante considerar también, y como tú bien lo sabes y hemos conversado en otras ocasiones anteriores, lo importante que es para la cultura mapuche la infancia y la juventud. Y aquí, esto que sale en este diagnóstico que te comparto yo, son niños y jóvenes que son mapuche y no mapuche. Y también hay varios de ellos que son migrantes y manifiestan este hermoso interés de conocer acerca de nuestros pueblos ancestrales y conocer más de la cultura, y lo declaran como un derecho que ellos quieren conocer acerca de los pueblos ancestrales. ¿Qué te parece a ti respecto a esto que te comento? No, a mí me parece bastante importante, súper necesario. Yo creo que también eso nos señala una esperanza, ¿no? De que vienen generaciones también mucho más sensibles, vienen generaciones de niños y niñas, niñas muy sensibles a nuevas perspectivas, a nuevos paradigmas, y ellos están vivenciando y ellos dimensionan esta crisis que estamos viviendo como sociedad, esta crisis global, ¿no? Este cambio climático, esta destrucción sistemática de la vida, ¿no? Porque hay una destrucción de la vida. Tenemos un paradigma antivida circulando entre nosotros, y los niños y las niñas lo perciben muy bien, saben que ese paradigma es nocivo, destructivo, desgarrador, desnaturalizador, ¿no? Es un paradigma triste, porque que nos está llevando a una soledad y a un vacío, ¿no? Como persona. Y sin embargo ellos también intuyen de que existen otros paradigmas, otras formas mucho más enriquecida, distinta. Y es un paradigma que ha estado olvidado, que ha estado quizás, obviamente, invisibilizado, no pisoteado, mal mirado, barbarizado, demonizado, pero que está existiendo, que existe, que se resiste a morir, ¿no? Y está en cada uno de nuestros taqueches, de nuestras personas, nuestros peñas y lamienes, en cada uno de ustedes, ¿no? Que en su cotidianeidad, en su trabajo, en su vida, de una u otra manera, están levantando esa bandera de pequeñas miradas de que aquí hay algo distinto, de una ontología diferente, más también profunda, tan válida como la otra, ¿no? Y la juventud está hoy día empapándose con esa fuerza, con la música, el arte, el deporte mapuche, el canto, la poesía mapuche, ¿no? Y esos son elementos de resistencia también, ¿no? De poder resistirse a esta invasión permanente, a esta destrucción permanente. Uno ve las noticias, uno lo único que ve cada vez es solo muerte, ¿no? Esta es una cultura de la muerte,
Entonces, no solamente una muerte de los seres humanos, de los suicidios, de los asesinatos, sino también de los asesinatos de los ecosistemas, el ecocidio, ¿no? La destrucción de grandes ecosistemas que son claves para nuestra sobrevivencia como humanidad, son destruidas sistemáticamente. Entonces, de eso los niños lo están viendo, saben, sienten. Nuestra juventud está consciente de eso. Por lo tanto, ellos tienen fuerza y tienen mucho negüen, decimos nosotros, para poder enfrentar y poder entender esto. Y yo creo que ellos van a asumir una visión, una responsabilidad mucho más clara, más potente de la que hemos asumido nosotros como otra generación. Y nos tocó vivir otras cosas, nos tocó vivir, defender también lo nuestro desde otra perspectiva, desde otros momentos de esta historia. Y ellos son los que van a continuar con esa bandera de lucha. Y ustedes, la juventud en general. Muchas gracias, José. Para ir finalizando, te voy a leer algunos saludos que han llegado a través del chat. Dice, saludos, muy A linda y ver, completa presentación. Muchísimas gracias. Feliz fiesta del regreso del sol. Buenas tardes, Mari Mari Lamie, Mari Mari Compuche, Kumei Guiñol Chipantu. Muy buena presentación, don José. Gracias, muchas gracias por esta transmisión, estuvo muy buena. Esos son los saludos finales que tenemos para qué bueno, compartir, gracias. José. Gracias, Viviana, y yo también, bueno, agradezco a cada uno y a cada una de los que estuvieron detrás de la pantalla, ¿cierto? Escuchando, mirando este conversatorio contigo, y agradezco también tu invitación en este día tan especial, en estos días tan especiales que estamos viviendo de renovación como pueblo, como familia, como persona. Y yo también les deseo a cada uno, obviamente, un fuerte abrazo, mucho cariño, y que esta renovación, esta lluvia que estamos vivenciando hoy día, sea una lluvia también, ¿cierto?, rejuvenecedora, que nos traiga, que nos purifique, que nos limpie, y que recibamos este nuevo ciclo también cargado con nueva energía para poder seguir luchando, ¿no? Porque hay tantas cosas por las que luchar, hay tantas cosas por las cuales vivir y poder también transformar nuestro entorno, nuestras vidas y de los seres que tanto queremos, ¿no? Y espero que ese amor también se propague hacia los otros seres, ¿no? Hacia nuestras plantas, hacia nuestros animales, nuestras aves, hacia todo nuestro aire, nuestros minerales, hacia nuestro ecosistema, nuestros cerros, que son seres vivos que están esperando que nosotros también le demos algo de cariño, porque le hemos dado la espalda por mucho tiempo, lo hemos estado sacrificando, lo hemos estado cosificando, lo hemos estado destruyendo, y es hora que hoy día tengamos una mirada distinta hacia ellos, ¿no? Y que nuestra espiritualidad también dialogue con esos seres, y no solamente dialoguemos nosotros como seres humanos, y dejemos esa perspectiva tan individualista, tan egoísta que hemos aprendido, y que podamos irnos lentamente descolonizando y también abriéndonos a otras dimensiones, a otras formas de pensar, de ver, de crear y de vivir. Y también de morir, ¿por qué no? Y eso, Viviana, y gracias por tu invitación. Y Fenten Poyen, Chalín, Nieftapanco, Mi, Catambuche, con Pu, Peñi, Pulamien, hay que tú le lo fachante, que Peña lo te fachi acento. Pero que allá la mien. Peñi, Muchas Pulamien, gracias, Concho. José Mañún. Estamos muy contentos de haber tenido este espacio reflexivo contigo hoy día. Sin duda, cada vez que conversamos, aprendemos algo nuevo. Agradecemos también a toda la gente que fue incorporando sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas y sus saludos a través del chat. Agradecemos la oportunidad de habernos reunido a conversar acerca de esta temática tan importante. Agradecemos a José nuevamente por darnos tiempo dentro de su apretada agenda para compartir con nosotros. Agradecemos también a la Mesa Regional de Educación Artística y, por supuesto, el apoyo de la Escuela Artística Armando Dufey. Y muy especialmente agradecemos a toda la audiencia, personas adultas, niños y jóvenes también que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos y reflexionar con nosotros. Así que muchas gracias, hasta pronto y Peucayal.